no se sientan extraños. Ustedes aquí han nacido también, ¿verdad? Aquí han nacido, han sido de escuela dominical también. A la más chiquita, pues no recuerdo si le dije, ella sabe, pero de allí de todas recuerdo que de escuela dominical. De la más chiquita, no sé si estaba muy chiquita o sí, le dije, ¿no? No la recuerdo porque llegaron un momento que todas parecían, y yo a tres les decía el mismo nombre. No, yo no soy, me decía, pero entendía que con ella hablaba, no me respondía, ¿verdad? Soraya le decía a la Elizabeth. Yo no soy, me decía, pero me contestó con ella. O a la que le decía, Carmen, no soy yo, me decía, pero me contestaba. Bueno, con usted, le decía. Así que a todos los dominicanos, gracias a Dios. Así que estamos en este momento, vamos a predicar. Después de que él predique, después de ustedes hagan una práctica, hagan un ensayo de palabras. Así que gracias, Señor. Nos han ayudado, hoy salimos y regresamos. Es por eso, testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y también va a haber oración por los enfermos. Dice, ya, es posible que estén enfermas, que estén jóvenes. La enfermedad no tiene edad, le pega cualquier cuerpo. La enfermedad lo que necesita es un cuerpo disponible. No necesita otra cosa. Un cuerpo disponible y ahí vamos a hacer la oración por los jóvenes. Un culto de jóvenes sin oración, poco sentido, le digo yo. Siempre hemos orado, siempre se ha orado, así que eso se va a hacer por último. Así que vamos a cantar una alabanza antes del mensaje también, ¿verdad? Vamos a cantar una alabanza, la 418. Esa vamos a cantar, la 418. Hoy le doy los números así porque yo veo que el linaje de las primicias como que gira bastante. Entonces, y como aquí es el oficial que está en el ministerio, y veo que bastante lo tienen, porque he traído bastante a aprender aquí. Entonces, si lo tienen, ¿verdad? Que no lo traigan en otra cosa. Pero sí hay que traerlo. Entonces, la 418 vamos a cantar antes que nuestro hermano nos predique. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doblemos las rodillas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche, venimos delante de ti, Señor, como necesitados, Padre Celestial. Bendice a cada joven, Señor, que se ha hecho presente. A los padres, Dios mío, bendícenos en el nombre de Jesús. Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, predicador, nuestro hermano que va a llevar tu palabra, Dios mío. Dale palabras, ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, ese discernimiento del mensaje, Señor, en nuestro corazón, Padre, nuestra mente atenta, Señor, Dios mío, para que podamos atesorar, Señor, y que la palabra pueda entrar en cada corazón, Señor, en cada joven, Dios mío, bendícelos, oh Dios, en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Padre. Que seas tú, Señor, fortaleciendo la vida de cada uno, Señor, el pensamiento, Señor, dentro, Dios mío. Cualquier perturbación que quiera llegar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sea reprendida, Señor. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Padre. Quédate, Jesús, esta noche porque se hace tarde. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén, oh, de corazón, no de labios solamente. Amén, oh, de corazón. Sol
esta alabanza. La canté, porque alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que cantó esa alabanza en un culto de jóvenes? Te voy a decir por qué la canté. Una, que no ando con lentes y no veo la letra. Y lo otro fue que me fui a la primera conocida que hallara. Esa fue la mente con la que me levanté a cantar. La primera conocida que haya, dije yo, esa voy a cantar. Entonces, ustedes vieron que le hice así, y pues las demás no me parecían conocidas. Pero cuando llegué a ella, me hice conocida. Ese es el primer mensaje de esta noche. Así que queda nuestro hermano Amos, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias damos a nuestro Dios porque nos permite estar reunidos en este lugar. Nuevamente en un culto de jóvenes. Ahora pues no hay iglesia invitada, como decía mi hermano, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Así es. En esta ocasión me ha tocado a mí predicar como joven. En otra vez a lo mejor, pues, qué sé yo, el hermano Denis también está ahí. Dentro de poco tal vez Josué, mi hermano Tito o Daniel. Esperamos que aquí nos estén ayudando también. De modo que queremos oír palabra de Dios, amados hermanos, pero más que oírla, porque a veces uno puede sentir que está oyendo lo mismo, pero pongámonos a pensar, estoy oyendo lo mismo, pero realmente estoy viviendo lo que estoy escuchando. O sí entendí el mensaje, pero el mensaje lo voy a poner en práctica. Todos necesitamos del Señor. La lectura que yo voy a tomar en esta noche y que con la ayuda del Señor vamos a hablar unos minutos, no menciona la palabra joven, pero sabemos que el enfoque es juvenil y sabemos que las escrituras son para todos, que no tienen edades. Y hay algunos textos sí que ciertamente son específicos para los jóvenes o para, digamos, los hombres o las mujeres, o algunos para algunas épocas de tiempo, pero la escritura en general es para todos porque Dios nos tiene a todos como hijos si guardamos sus mandamientos. Recuerdo que hace no mucho nosotros estábamos trabajando en un proyecto para la primera infancia en El Salvador, para las escuelas. Los de kinder, parvularia, hasta primer grado. Cuando se hacen esos proyectos se llama a un experto, una persona que tiene mucha experiencia en esos temas, venía de otro país. Y cuando estaba capacitando a las personas de este país, le pregunta, para ustedes, ¿qué son los niños? Y a uno les decían que los niños son importantes, que juegan mucho, que son mini personas, les decían que son personas pequeñas. Y antes ella les dice, tienen razón, los niños son importantes, los niños juegan, pero los niños no son mini personas, los niños son personas. Los niños tienen sus derechos, los niños deberían tener sus deberes en el hogar, son personas completas. Acá a lo mejor no hay muchos niños muy pequeños o no, digamos, estamos en una clase dominical para hablar de esos temas, pero nosotros como adolescentes también somos miembros de esta iglesia, también somos personas y nosotros tratamos directamente con Dios. Aparte del consejo o del que nosotros citamos como regaño, posiblemente de nuestros padres, sabemos que hay un Dios que nos está observando y ante Él es que damos cuenta nosotros. Por eso es muy importante que busquemos del Señor, porque sabemos que, si bien es cierto acá, a veces nuestros padres responden por nosotros, dependiendo de la edad, por supuesto, que tenga, ¿verdad? Ya siendo mayor de edad ante la ley, pues llega usted. Pero ante el Señor, si tenemos entendimiento, debemos responder por nuestras acciones. Busquemos el libro de Efesios. Y en Efesios vamos a buscar el capítulo número 2. Efesios capítulo 2. En el capítulo 2 de Efesios vamos a tomar un solo versículo, el versículo 10. Esperando que ya todos lo tengamos, vamos a leerlo
honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Qué bueno. Mire qué hermoso, amados hermanos. Y en esta noche es bueno que todos nosotros pensemos que somos hechura del Señor y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios ya tiene un propósito para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos algo que le busquemos y Dios quiere ocuparnos en algo dentro de la iglesia. Pero allí está el que nosotros también tengamos como propósito acercarnos a nuestro Señor. Muchas veces, de igual manera, de pequeños, no decidimos nada. Eso es lo normal, uno no tenga muchas decisiones. El nombre que usted tiene no lo decidió, la casa en la que vivió su infancia no decidió usted, no decidimos la escuela a la que queríamos asistir. Y ya de repente pues entramos a la adolescencia y hay que tomar muchas decisiones. Hay que decidir si el bachillerato ya le gusta una carrera y por eso va a seguir el resto de su vida. Si, por ejemplo, yo cuando entré al bachillerato yo quería ser ingeniero civil y el bachillerato me cambió el pensamiento, ya cuando yo a la universidad ya quería yo otra carrera que es la que ahora tengo. Y ya cuando estaba en la universidad quizás me hubiera gustado todavía agarrar mejor otra carrera, porque uno pues va, digamos, un poquito madurando, un poquito aprendiendo más las cosas, pero hay que tomar las decisiones en el momento. Así que como jóvenes, si nosotros nos sentimos limitados porque de varias cosas no podemos decidir, hay una decisión más importante que tenemos en nuestras vidas y es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos como propósito una meta de terminar alguna carrera desde pequeño, quería ser doctor y al final terminó siendo doctor, o desde pequeño quería ser abogado y pues espera ser abogado, pues qué bueno. Pero pensemos que el propósito principal de nuestras vidas es seguir a nuestro Dios y tratar de hacer su voluntad. Porque como hemos leído, nuestro Señor ya ha hecho su parte, siempre nos ayuda, pero Él ya ha hecho su parte. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno. En la Biblia encontramos muchos jóvenes, amados hermanos. Jóvenes que a pesar de ser jóvenes, a pesar de la situación que ellos pudieran haber tenido en la que en otros lugares los menospreciaron, ellos se esforzaron creyendo en la palabra del Señor y alcanzaron bendiciones grandes. Tenemos, por ejemplo, la historia de Daniel. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, tenía aproximadamente unos 15 o 16 años. Se sabe porque era el método que los babilonios tenían. Se llevaban a personas jóvenes, no a cualquiera que encontraran, sino que a personas que eran de la realeza, personas que creían que podían a lo mejor iniciar alguna revuelta, que podían rebelarse, por así decirlo, contra el imperio. Entonces este Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, son llevados. Y a ellos, para empezar, les cambian el nombre. A Daniel ponen Belsasar, y Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambian un nombre que tenía significados bíblicos, significados relacionados con nuestro Dios, a otro nombre que tenía significados relacionados con su Dios. Porque la idea de ellos no era hacerles daño, no era hacerles mal, en este caso a Daniel y a sus amigos, sino que era, por así decirlo, como hacerles un lavado de cerebro, cambiarles las intenciones que ellos tenían y hacerlos participantes del imperio babilonio para que les beneficiara. En este caso, pues Daniel tuvo la oportunidad de acceder ahí a grandes riquezas, de tener beneficios. Era un joven, no tenía ni 18 años. Pero a pesar de que estaba en esa situación y que para esos tiempos que un reino conquistara a otro reino, era como decir, mi Dios ha derrotado a tu Dios. Que siendo la casa de Israel el lugar de nuestro Dios, pues parecía como que había sido derrotado. Daniel entendía que él tenía un Dios todopoderoso
Así que por más que le supieran tentaciones en ese lugar, no iba a ceder a ellas. Le ofrecieron buena comida y no quiso comer esa comida, sino que dijo que prefería comer legumbres. De modo que Dios iba bendiciendo y bendiciendo a Daniel en aquel lugar por no apartarse de nuestro Señor Jesucristo, por no apartarse del Dios Todopoderoso, del ángel de Jehová. Y es que eso, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Pensar en seguir a nuestro Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. El propósito principal, como les mencionaba, es que todos seamos salvos. Acá mismo donde hemos leído en Efesios capítulo 2, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Y es que, si acá dice que tenemos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, también tenemos que entender nosotros que las buenas obras no producen salvación, sino que es por la gracia del Señor, por un regalo que el Señor nos ha dado. Ustedes pueden ver una persona que sea muy buena, que haga acciones de generosidad, que diga no dañar a nadie, pero eso no es suficiente para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación es necesario acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que si Cristo ya pagó por nuestros pecados, nosotros accedamos a esa gracia, a ese regalo, y entonces el fruto en nosotros van a ser esas buenas obras como cristianos, como creyentes. Porque las buenas obras son el resultado de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. El problema con nosotros como jóvenes es que a veces decimos ser cristianos, a veces decimos sí, voy a la iglesia, pero nuestras obras no son de creyentes. Pero nuestras obras difieren de lo que debería ser un cristiano. Pero cuando nos encontramos en problemados, si vemos que negando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos presentarnos mejor delante de las personas inconversas, a veces eso podemos terminar haciendo. Y esas no son las obras de alguien que tenga un propósito en el Señor Jesucristo. Jesucristo tiene un propósito en nuestras vidas. No esté pensando que Jesucristo a lo mejor bendice a otro que usted ya vio que habla bien. No esté pensando que Jesucristo tal vez bendice a otro que usted ya vio que canta bonito, que no tiene miedo a parar a testificarse. Piense que si usted tiene problemas para hablar en público, que si usted tiene problemas para levantar una alabanza, que si usted tiene problemas para decir enfrente de otras personas que es creyente y comportarse como tal, tenemos un Dios todopoderoso que tiene un propósito para nuestras vidas. Él no nos pide, amados hermanos, que nosotros hagamos grandes cosas, porque Él es quien las hará a través de nosotros. Porque si nosotros alcanzamos algo, no es por nuestra fuerza. Si usted se siente débil, si usted se siente que no puede, Cristo tiene un propósito para usted y Cristo tiene un propósito para mí. Y en eso es lo que nosotros debemos creer. Pero, amados hermanos, con creer solo en el Señor no es suficiente. Dice Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque es necesario creer en nuestro Dios y decidirnos a seguirle y confiar que cuando nosotros decidamos a seguirle a nuestro Dios, Él será quien nos irá ayudando. Él será quien nos va a ir ayudando a dar paso tras paso. Dice en Timoteo, cuando Pablo le escribía, le decía: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A veces a nosotros, bueno, creo que a nadie le gusta que tengan de menos su juventud, a usted por ser joven o por lo que sea, a nadie le gusta que lo tengan de menos. Pero para que no nos tengan de menos, a veces es necesario, pues, dar un paso extra, por así decirlo. Porque si yo digo, a mí no me gusta que me tengan de menos por ser joven, porque dicen que soy muy inmaduro, pero mis acciones son de alguien inmaduro, pues el resultado que yo voy a obtener es precisamente eso. Que digan: pues es igual, todos pasan por esa edad y es un tanto rebelde.
Pero si ven en nosotros que Dios quiere hacer algo, que nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, si la voluntad de Dios es bendecirnos, ¿quién le va a decir otra cosa a usted? ¿Quién le va a decir que no es de parte del Señor? Algo que se siente que es de parte del Señor. ¿Quién le va a decir a usted, amado hermano, joven, que usted no tiene capacidad de hacer algo? Si quien da las capacidades es nuestro Señor Jesucristo. No esté pensando que a usted mucho le cuesta, no esté pensando que es muy difícil, esté pensando que tenemos un Dios todopoderoso y que tiene un propósito para nuestra vida. Porque Dios es grande, es bueno y es todopoderoso. Porque sí es cierto que pues muchas veces sí se tiene de menos a las personas jóvenes. Yo cuando estoy en el trabajo, las personas que más, por así decirlo, me reclaman o dicen que creen tener la razón, por lo general son adultos. Estaban trabajando antes de que yo llegara a trabajar y pues ahora yo llego y yo les tengo que dar instrucciones a ellos. Hay un punto en el que es imposible que tengan la razón por sobre de mí, porque yo tengo que crear los procesos, por así decirlo. Si yo creo el proceso, no me puede decir que el proceso no se hace así. Podría estar mal el proceso, pero no me puede decir que el proceso no se hace así, si quien lo ha hecho soy yo. Entonces, pues se tiene bastante eso de que uno llega, uno le da una indicación y supongo yo que por ser joven, a lo mejor tal vez a otros también le reclaman, qué sé yo, pero a veces los jóvenes son bastante más obedientes que uno le dice algo. Como no tienen conocimiento sobre cierto aspecto, sobre cierto tema o porque no les interesa pues reclamar por eso, son bastante obedientes. A todo nuevo le va haciendo trabajo. ¿Verdad? Sí, a todo nuevo. La idea es que nosotros en el Señor, amados hermanos, si algo bueno tenemos, si algo ahorita estamos por aprender porque somos jóvenes, estamos ganando experiencia en el Evangelio, en el camino de Cristo, que lo hagamos conociendo a nuestro Dios y creyendo que tenemos un propósito grande en nuestra vida. Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso y nunca nos va a dejar solo. Y dice acá, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de nuestro Dios, las obras que nosotros podemos hacer buenas, amados hermanos, no es como que Dios tenga, por así decirlo, un almacén de buenas obras que ya están preparadas para que usted las haga y ustedes pues se le van a cruzar en el camino y usted las va a hacer y así como así. Sino que más bien el resultado de que nosotros sigamos a Cristo, de que tengamos como propósito seguir a nuestro Señor, es hacer buenas obras. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que sucede es que todos los cristianos, los jóvenes, los adultos, tenemos algo que se le llama pues, libre albedrío. Todos tenemos la decisión de si aceptar el regalo que Cristo nos está dando o rechazarlo. Todos tenemos la decisión de si queremos hacer las buenas obras o no queremos hacerlas. Yo no le digo, mire, dígale a todos qué buenas obras hace o qué buenas obras no hace. Piense usted qué buenas obras hace, qué obras de cristiano hace y qué cosas no son tan buenas. Piense usted no en lo que se va a dar cuenta su papá que la puede regañar. No piense en que de aquí a un año podría fracasar en algo, en cosas materiales, en cosas terrenales. No piense en qué van a decir sus amigos, sino que piense en qué dice nuestro Dios de nosotros. En qué piensa nuestro Dios de cómo nosotros actuamos. Porque es lamentable y es muy conocido que muchas personas en la iglesia o delante de los padres son una cosa y a veces afuera son otra. Incluso yo recuerdo que en una exposición me causó gracia a mis compañeros de bachillerato porque yo mencioné acerca de cuando había un observador. En una investigación cuando hay un observador, el problema es que las personas que están observando actúan diferente. O si no, mírenos a nosotros, ¿verdad?
Nosotros actuamos de una manera, pero si el docente nos está viendo, actuamos de otra manera. Pero es necesario que nosotros pensemos, como cristianos, que creemos en un Dios todopoderoso, que Dios siempre nos está viendo, así que siempre tenemos que actuar bien. Que la excusa que a veces nosotros mismos nos ponemos es que nuestro Padre nos está viendo y nos puede regañar, pero tenemos un Dios todopoderoso, amados hermanos, que así como Él también nos puede castigar, Dios nos puede bendecir. Y Dios nos quiere bendecir porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Porque Dios no quiere que usted venga todos los días a los cultos y se quede sentado nada más. Porque Dios no quiere que usted sea de las personas que vienen una vez a la semana al culto y solo ahí se queda. No le estoy diciendo lo que usted hace ahorita. No le estoy reclamando nada porque de verdad decirle lo que usted hace pues ya estuvo, ya lo hizo. Nosotros pensemos en qué vamos a hacer de este día en adelante. Pensemos en qué vamos a cambiar de este día en adelante. Pensemos en nuestro propósito como cristianos, sabiendo que Dios ya tiene un propósito para nuestras vidas. Porque el fruto de lo que caminamos en el Señor deben ser las obras que nosotros hacemos. Ya tenemos la gracia, todos sabemos que tenemos la gracia y el perdón de nuestros pecados de parte de nuestro Señor si nos arrepentimos de ellos. Creemos que Dios existe. Espero que no vaya a salir aquí alguien diciendo que Dios existe, porque vamos a tener que, que lo diga para que reprendamos todo el espíritu de incredulidad ante el Dios todopoderoso, que es un Dios grande, amados hermanos, del cual hemos visto muchas maravillas. Pero aparte de haber recibido el regalo de nuestro Señor y de creer en Él, es necesario que hagamos obras como cristianos. Lámpara es a mis pies, palabra dice, y lumbrera a mi camino. Al Dios libertarnos a nosotros de nuestros pecados, lo que busca es que caminemos rectamente por los caminos de Él. Y ahora voy a tocar unos puntos. Ya vimos un poquito acerca de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Pero quiero tocar unos puntos acerca de cuando nosotros vivimos una vida sin propósito. No le estoy hablando acerca de que no tenga propósitos o metas personales que están excelentes, sino acerca de los propósitos que tenemos como cristianos. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Sabemos que usualmente a la edad que ustedes los jóvenes o nosotros tenemos, con la mayoría de personas que se pasa bastante tiempo son los compañeros de la escuela, los compañeros de bachillerato, los compañeros de la universidad y también varios los compañeros de trabajo. Es cierto que a lo mejor usted no decidió en qué sección tocar o con qué profesor le tocar. Usted no decidió qué compañero de trabajo tener. Pero nosotros sí decidimos cuáles son nuestras amistades. Y quiera sí o no, acá en la misma Biblia lo dice, el que anda con sabios, sabio será, al que se junta con necios será quebrantado. Quiera sí o no, las personas con las que nosotros convivimos influyen en lo que nosotros aprendemos y a veces en lo que nosotros imitamos. Pensemos nosotros con quién nos estamos juntando, qué clase de amistades tenemos. ¿Qué beneficio nos aporta esa amistad? ¿Qué tanto esa amistad influye para que nosotros no sigamos las cosas de nuestro Señor? ¿Y qué tanto, amados hermanos, esa amistad podría nosotros desviarnos del buen camino? ¿Qué voz es la que nosotros estamos escuchando? Porque sabemos que lastimosamente esa misma que se hacen llamar amistades terminan demostrando en el mismo momento que no son amistades. Porque el mundo, la manera de juzgar del mundo, la manera de tratar del mundo, a veces, por así decirlo, con palabras pues muy blanditas, porque la gente, aún desde muy pequeños, usan palabras muy vulgares. Desde que yo iba a prepa, recuerdo, las palabras que escuchaba ahí eran completamente diferentes.
No es que las haya ido a aprender a mi escuela, también otros niños con los que uno podía jugar, incluso antes de ir a la escuela, ya se escuchan esas cosas. Pero a veces el concepto que tiene el mundo de un cristiano no es bueno, o a veces que uno sea cristiano le puede generar más dificultades en medio de la escuela, porque es más fácil tratar de encajar con los demás haciendo como ellos hacen. Es más fácil tratar de hacer amistad con otras personas haciendo como ellos hacen. Porque podrían decirle que si usted no trata como ellos de probar, qué sé yo, droga o de meterse con alguna otra joven, que usted es miedoso, que usted es cobarde, que usted es aburrido. Pero nosotros tenemos que entender que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y nuestro valor, amados hermanos, no está ligado a lo que las personas puedan decir acerca de nosotros. No está ligado a lo que ellos puedan tratar de implantar dentro de nosotros al decir esa clase de cosas. Porque hay personas que están en el mundo, estas cosas a veces les parecen burlas, les parecen que no tienen valor, pero nosotros conocemos que tenemos un Cristo todopoderoso. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución que os trata. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En la Biblia ya está escrito, ya está claro, ya sabía nuestro Señor a qué clase de cosas iba a enfrentar cada cristiano. A que le pareciera extraño a un inconverso, a que le pareciera absurdo acercarse a las cosas de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros entendemos que seremos un día juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos que entender que como jóvenes, la juventud no es para desperdiciarla. Porque muchos a lo mejor podemos pensar, después voy a buscar las cosas del Señor. Muchos a lo mejor podemos tratar de no centrarnos en pensar en cosas relacionadas con el cristianismo, porque a veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios. Póngase a pensar ustedes qué tal estoy delante de Dios. Yo sé que si cada uno de nosotros nos preguntamos si queremos salvarnos o condenarnos, pues la respuesta es clara, todos queremos salvarnos. Pero, ¿cuál es nuestro estado espiritual en este momento como jóvenes? Estamos pensando en que después nos vamos a acercar, estamos pensando en que después vamos a hacer algo, estamos pensando en que después vamos a buscar del Señor, cuando el propósito de Dios para nuestras vidas es desde ahora. El propósito de Dios para nuestras vidas es en este momento, porque no es casualidad que estemos acá, porque no es coincidencia que estemos acá, porque no es de nuestro gusto que estemos acá. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Estamos aquí porque Dios quiere hacer grandes obras con nosotros. Porque Dios no quiere, amados hermanos, que solo vengamos y que seamos por un momento cristianos y por otro no. Que por un momento sirvamos y por otro no sirvamos, sino que seamos creyentes y nos acerquemos a Él. Amén. Pero a veces, lamentablemente, en lugar de dar buenos frutos como creyentes, terminamos dando malos frutos. En Isaías, capítulo 5, narra una parábola que ya hemos escuchado en una alabanza. Tenía mi amado, dice, una viña en tierra fértil, en una ladera fértil, y la despedregó y la cercó, y lo que consiguió pues fue vides escogidas, y la sembró y esperaba que le dieran uvas, pero le dio uvas silvestres. Entonces le dice: buscad vosotros, casa de Judá y vecinos de Judá, ¿qué debo hacer yo ahora con estas vides? Amados hermanos, amados jóvenes, pongámonos nosotros en esta situación. Nosotros, muchos, creo que casi todos, hemos nacido en un lugar cristiano. Hemos sido sembrados con la semilla de que nuestro Dios ha depositado en nuestros corazones, en tierra
fértil, porque en nuestro hogar no hemos escuchado decir mala palabra, no hemos visto que nuestros padres lleguen ellos, que golpeen a nuestra madre, no hemos visto nada de eso, sino que mire cómo estamos en esta noche, que nuestros hermanos se preocupan, que piensan en hacer un culto para nosotros, porque así como ellos quieren que nosotros seamos salvos, así como que yo quiero ser salvo, todos sabemos que ustedes también quieren serlo. Pero ¿qué dijo el Señor aquí? Que esperaba uvas, que por habernos tratado bien, que por habernos regado, esperaba que los frutos fueran buenos. Pero los frutos de aquellos que habían atendido bien, los frutos de aquellos que debían ser buenos, que debían ser dulces, terminaron siendo uvas silvestres, terminaron siendo algo que no servía. Nosotros como cristianos jóvenes, como creyentes, tenemos que pensar que nosotros tenemos que dar frutos buenos. Tenemos que dar frutos que sean un ejemplo para el mundo. Tenemos que dar frutos diferentes. Para que sería entendible que se dieran frutos de un lugar en el que estaba malo. Si uvas silvestres se hubieran sembrado, pero se sembraron cosas buenas. Han sido sembradas cosas buenas en nosotros. La palabra la conocemos. El camino lo conocemos, las cosas que son buenas y que son malas las conocemos. Y no es un trato conmigo, no es porque yo le esté hablando, no es porque yo le esté gritando, es que tenemos que dar cuenta delante de nuestro Creador. Es que todos tenemos un alma que salvar y no es una cosa tan pequeña como para poder estar jugando con ella y decir, después me voy a acercar. Después me voy a acercar a los pies del Señor cuando ya esté más viejo. No, porque amados hermanos, este es el momento en el que tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, decía el predicador, y toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabes que sobre todas estas cosas debemos llorar. Sabemos, amados hermanos, que un día llegarán los días malos. Un día van a llegar los días malos si es que el Señor nos permite llegar a esa edad. Y a lo mejor usted haya escuchado, al menos ese fue mi sentimiento, de que todas las cosas, casi todas las cosas, si se pone a pensar usted, a uno le dicen que las tiene que hacer mientras está joven. Que cuando está joven tiene que trabajar. Que al parecer cuando está joven uno tiene tiempo libre. Que cuando está joven tiene buena memoria y tiene que estudiar. Cuando está joven trata de hacer dinero. Todo trata de hacerlo cuando está joven. ¿Por qué? Porque después vienen las limitaciones. Porque después, a lo mejor a uno ahora le cuesta estar estudiando y estudiando, está cansado, pero después, amados hermanos, la gente se ve cansada y no ha hecho nada en el día. ¿Cómo vamos a servir después a nuestro Dios nosotros cuando ya solo seamos dolores, cuando ya solo seamos tristezas? Nosotros, si bien es cierto, tratamos de escapar de la muerte espiritual, sabemos que como creyentes Dios no quiere que solo nosotros digamos, no quiero ser condenado, Dios quiere hacer algo con nuestra vida. La carne, esta carne pues, tiene sus deseos carnales e inmundos, y la gente como no tiene mandamiento de Dios, hace lo que le da la gana desenfrenadamente, pero nosotros conocemos cuál es el camino de la verdad. Nosotros conocemos cuál es el camino que nos lleva hacia el Señor. Yo escuchaba también una frase de bachillerato, incluso de mis mismos docentes. Aprovechen la juventud para divertirse, decía, porque después se van a arrepentir de no haberse divertido. Y como les digo, hay muchas cosas que a uno le dicen que haga cuando es joven, diciéndole sincero, todas no se pueden hacer. Todas no se pueden hacer. O se decide pues dedicarse mucho al estudio, o se decide a lo mejor tratar de buscar trabajo desde que es joven, o se decide a divertirse como es cuando es joven y después cuando esté viejo pues le viene terriblemente mal seguramente. Porque pues si desperdicia la juventud. Pero independientemente de qué cosas decidamos materiales, hay una decisión que tiene que ser principal y esa no está en discusión. Y es seguir nuestro propósito en el Señor Jesucristo, buscarle a Él. ¿Por qué? Porque a veces cuando se entra en la universidad cuesta bastante, o incluso a veces se pone de excusa eso cuando está en bachillerato.
Y crea, yo entiendo, mi hermano José va a entender todavía más porque la carrera de él es súper complicada, es muy sabido que es súper complicada. Pero si el tiempo no nos alcanza para hacer algo, no, que no sea lo primero que quitamos las cosas del Señor. Que no me alcance el tiempo para estudiar y para estar un tiempo descansando. Bueno, pues descanse un poquito menos, estudie un poquito menos, pero tratemos de acercarnos a nuestro Señor. ¿Sí? Tratemos de esforzarnos por buscar de nuestro Dios. Porque las cosas que acá, en las que acá nos podemos esforzar siendo jóvenes, si bien es cierto, podrían servirnos para la edad hasta la que lleguemos, algunos 60, 70 años, qué sé yo, si Dios nos presta vida hasta ese momento. Pero las cosas que nosotros sembremos, aún siendo jóvenes, amados hermanos, esas cosas no van a tener fecha de caducidad para siempre. Acá los tesoros se los pueden robar los hombres, pero allá, amados hermanos, el ladrón no llega. Los tesoros que nosotros hacemos en el cielo están allá reservados. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros decir a nuestros hermanos, cómo me hubiera gustado servirle a mi Dios desde antes? ¿Cómo me hubiera gustado no haber conocido tantas cosas del mundo? Pero a lo mejor el papá que tenían, pues lo regañaba mucho. A lo mejor el papá que tenían, bueno, mi papá cuenta de que a él le dijeron, si querés andar, porque a él le gustaba cuando escuchaba el mensaje de los evangélicos. Pero cuando vengas, le iba a tocar el castigo. Y a nosotros que a veces quizás hasta nos han llegado a ofrecer castigo, pero por no acercarnos a las cosas buenas. Mire cuánta diferencia y mire cuánto beneficio tenemos nosotros en Dios. Yo ahorita no quiero que nadie se sienta mal, que nadie esté pensando mal y que alguien se esté lamentando de su vida. No, eso no va a servir. ¿De qué me sirve a mí decir ahora que mal estoy con Dios, arrepentirme un rato, orar y después volver a lo mismo? Y después, cuando ya no esté a la par de mis hermanos que también se congregan, sino que esté a la par de malas amistades, ahí volver a lo mismo. No, lo que importa ahorita es que nosotros hagamos una decisión, amados hermanos. Tomemos una decisión, tengamos el propósito, pongamos como propósito en nuestras vidas ser buenos cristianos, seguir los caminos de nuestro Señor. Pero a veces caemos en la tentación. A veces si tenemos que enfrentarnos a las burlas, eso nos detiene. Y yo no le digo, mire, las burlas no son nada, las burlas son cosa poca. Las burlas pueden tener un gran efecto, entiendo yo, pueden ser terribles, e incluso se dan casos, aunque eso creo que sucede pues más en Estados Unidos, aunque los suicidios también han aumentado en este país, que por las burlas o por el bullying, como le llaman, personas llegan hasta quitarse la vida. Pidámosle fortaleza a nuestro Señor. No le estoy diciendo yo, mire, eso que usted no tiene, en nada cambia, no es nada cambia. Mire, eso que usted está pasando es fácil de superarlo, cambio. No, le estoy diciendo que tenemos un Dios que es más poderoso y que Él va a hacer el cambio en nuestras vidas si nosotros tenemos la disposición de cambiar. Porque Dios es grande y es todopoderoso. Porque no interesa que tanto usted no se sienta capaz. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios quiere y puede hacer grandes obras. Y estamos seguros que si nos acercamos a Él, vamos a alcanzar su bendición y su misericordia. Amén. Pero es necesario que tomemos una decisión, amados hermanos. Es necesario que nosotros dispongamos en nuestro corazón a buscar a nuestro Dios. A que si algo nosotros tomamos, que si algo nosotros escuchamos bueno, nos acerquemos a nuestro Dios para que de oír palabra y de oír palabra crezca en nosotros la fe. Porque de oír viene la fe, dice la Escritura, pero de oír palabra de Dios. Pero si yo por dedicarme a los estudios y allá teniendo mala influencia, no vengo acá a los cultos, ¿cómo se va a nutrir mi alma? Voy a estar más frágil, voy a estar más dependiente de las cosas que escucho allá afuera, de las cosas que están en la palabra, porque no me centro en ella. Y a la verdad yo podría haber dejado una materia, pero lo importante es que no haya dejado de seguir el camino de mi Señor de buscar beneficio allá afuera. Dios bendiga también a los padres, Dios los ayude. Y aunque sea en el estudio, si ven que
Yo no digo a lo mejor alguna vez u otra vez, pero si ven que el estudio cada vez, y casi que se están alejando completamente. Piense usted qué quiere, tener un hijo ingeniero, tener un hijo doctor, un hijo abogado, o tener un hijo creyente. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Queremos nosotros gozar acá de un poco de beneficio que podamos tener, o queremos gozar allá arriba con nuestro Señor? Dios es todopoderoso y Dios ha visto cosas en cada uno de nosotros que lo mejor ni nosotros veamos. Que las demás personas no notan, que las demás personas no aprecian. Pero Dios es grande y poderoso, y Dios no examina lo que está afuera, no examina lo que se ha visto hasta ahora, sino que Dios examina el corazón. Miren Pablo, qué tan malo era, pero el Señor lo transformó y lo convirtió en un buen hombre, porque escuchó su llamado, escuchó su voz, entendió que lo que él estaba malo. Nosotros creo yo que ya hemos entendido las cosas que hacemos están mal. Y por supuesto lo que yo siempre suelo decir, porque a veces a lo mejor alguien podría malinterpretar, yo no estoy diciendo, miren, todas están mal, todas hacen cosas mal. No, yo no conozco su vida. Cada quien toma lo que es para sí. Cada quien sabe cómo anda. Si usted sabe que incluso a las demás personas les habla del Señor, usted se comporta como un buen cristiano, pues continuemos haciéndolo. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, que seamos luz en medio del mundo. Que por medio de nuestro testimonio los demás puedan ver la misericordia del Señor. Cuando Saúl fue desechado como rey, Dios envió a Samuel a la casa de Isaí, porque iba a poner a un nuevo rey. Cuando Samuel llega, creyó que el primer hijo de Isaí que apareció, que ese iba a ser el rey. Pero salieron todos los hijos, y salieron 7 hijos de Isaí, y ninguno de esos era. Se veían fuertes, se veían que tenían la capacidad, pero es que Dios estaba viendo algo que el hombre no veía. Es que Dios estaba viendo algo, Dios tenía un propósito mayor, amados hermanos, que David se pudiera siquiera haber imaginado por la casa en la que él vivía por ser hijo de Isaí. Dios tenía un propósito más grande. Así Dios tiene un propósito grande en su vida. Así Dios tiene un propósito grande en mi vida. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Solo tenemos que creerlo, que para Él no existe nada imposible. Solo tenemos que creer lo que Él puede cambiar las vidas de las personas, de los cristianos. Él puede cambiar la vida de nosotros para que nosotros seamos diferentes. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Nosotros por nosotros mismos podemos intentar y terminar fracasando. Sí. Pero si lo hacemos de la mano de nuestro Señor, sabemos que vamos a alcanzar la victoria. Sea Dios que nos ayude a que si algo aprendemos, a que si algo tomamos, a que si en algo meditamos, sigamos en esas cosas. Y que si en algo andamos mal, cuando escuchamos la corrección, tomemos consejo. Que si en algo andamos fallando, cuando escuchamos que se nos corrige, entendamos si es cierto lo que nos están diciendo, pues hay que cambiar. El problema también que se ve a veces es que nosotros andamos mal, hemos hecho algo malo, pero no nos gusta, y quizás a nadie le gusta, pero ni modo, hay que aceptar nuestros errores. No nos gusta que se nos corrija. Y entonces cuando alguien nos corrige, en lugar de nosotros de aceptar nuestro error, en lugar de nosotros decir, tiene razón el hermano, tiene razón la hermana, nosotros terminamos enojándonos. Que si alguien le pone queja al papá, mire su hijo tal y tal cosa estaba haciendo, al hijo le termina cayendo mal el hermano, le termina cayendo mal el hermano. Y lo peor es que el papá, todo lo que le dice el hijo, se lo termina creyendo. 20 veces le ponen queja, 20 veces le pone el hijo una excusa diferente y todas se las cree el papá. También es necesario para los padres que pidan que el Señor les abra los ojos si algo no está bien. Porque a veces es fácil notar defectos en otros, pero cuesta cuando se tiene que notar en la misma familia que es de uno.
porque le dicen que tal cosa hizo mal, le dicen que otra cosa hizo mal, y ninguna de las cosas que le dicen terminan creyendo. Yo digo que a lo mejor alguna vez o dos veces, pues podría ser coincidencia, o podría ser a lo mejor algo bien malo, pero ya que tantas veces se diga y se diga, algo podría haber de verdad. Y la excusa que a lo mejor podía terminar poniendo el padre a manera de justificarse es lo que mencionó el hermano Aníbal el jueves, es que a mis hijos no me los quieren. No, es que le ponen queja a esos hijos porque sus hijos a veces podrían actuar muy rebeldes. Algo se han ganado, dije yo. Pero sea Dios quien nos ayude, sea Dios quien nos permita a nosotros entender, a nosotros a no enojarnos si pues algo se habla de nosotros y aún sabiendo que es verdad. O nosotros decir, no, si yo no hice eso, claro, hice otras 20 cosas malas, pero esa específicamente a lo mejor no la hice. Tenemos que entender, amados hermanos jóvenes, que si nuestro testimonio es malo y nos viene un consejo, el propósito de Dios es que hagamos caso a ese consejo. El propósito de Dios es que teniendo estos beneficios, nosotros como cristianos podamos cambiar. También es necesario entender algo que a veces, digamos, no quisiéramos nosotros aceptar. Porque, por ejemplo, yo quería ser ingeniero y quería terminar sin dejar ninguna materia. A lo mejor podríamos tener otro propósito nosotros. Hay algo que tenemos que aceptar, es que a veces, a pesar de que sigamos las cosas de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos sus caminos, no todas las cosas salen como nosotros queremos que salgan. Eso ya lo había contado una vez en un ayuno que estuvimos. Yo he dejado de una materia mientras estuve llevando la materia en la universidad. Recuerdo que era una materia muy difícil y yo, para buscar agradar a mi Señor, fue el segundo año y iba empezando. Lo que hice fue empezar a sentarme adelante. O sea, yo ya venía a las oraciones y ayunaba, pero yo me sentaba hasta atrás. Entonces yo decidí venir y sentarme hasta adelante, de tal manera que yo dije, Señor, si tú me concedes pasar esta materia, pues yo me voy a estar sentando aquí siempre, me voy a sentar en la primera fila y voy a testificar que tú me has ayudado. Pero lamentablemente no sucedió así. Yo hice el esfuerzo, yo busqué al Señor y no pasé la materia de cualquier manera. Sin embargo, yo me continué sentando adelante porque pues ya había tomado esa buena práctica. Y el Señor pues después me bendijo. Yo sé que hice lo que pude y no lo pude alcanzar, pero sé que si Dios tiene una bendición para mi vida, si la tiene para su vida, no interesa las condiciones en las que estemos, el Señor nos puede bendecir. No interesa que nosotros, el plan que nosotros teníamos, el propósito que nosotros teníamos de superación, no haya salido a cabalidad como nosotros lo pensábamos. El Señor, que es grande y poderoso, nos puede bendecir de una o de otra manera. Y si buscamos las cosas carnales, a pesar de que las buscamos, las cosas materiales, a pesar de que las busquemos con mucho esfuerzo, podría ser que no las consigamos si la voluntad de Dios no es que las consigamos en ese momento, o si meramente no es la voluntad que las consigamos. Pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, siempre tiene un plan para nuestras vidas, y tarde o temprano nos va a bendecir. Dice la Biblia que a sus hermanos no le agradaba la actitud de José, mucho menos cómo lo trataba su padre. Así que cuando llegó él a dejarles comida, lo metieron en un pozo, y cuando pasaron los ismaelitas, lo vendieron a él, a los ismaelitas. Los ismaelitas van y lo venden en Egipto a Potifar. Y José, a pesar de que estaba lejos, a pesar de que parecía que aún haciendo las cosas buenas delante de Dios, no le estaba yendo bien en su vida,
José nunca retrocedió, nunca dijo, ya dejo de servir a mi Señor, sino que aún estando en esas circunstancias, el Señor ahí, en medio de aquel país, de la nación que desconocía quién era el Dios viviente, ahí lo bendijo. Entonces halló gracia a José delante de Potifar. Y Dios le estaba bendiciendo, pero cuando aquella bendición estaba llegando, cuando parecía que por hacer las cosas bien ya estaba dando resultado, el Señor le estaba dando esa bendición, ¿qué sucede? Que por ahí entra la tentación también. Y después de resistir la tentación con aquella mujer por no querer estar con ella, como resultado de haber hecho una buena acción, como resultado de no haber cedido ante el pecado, lo mandan a la cárcel. Es decir, que si ya estaba recibiendo bendición, que si ya estaba sintiendo un poco de alegría, después lo mandan a la cárcel por resistir la tentación. Pero nuestro Dios es bueno y todopoderoso. Y nuestro Dios, por más cosas que nos pasen, siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Siempre tiene un plan Dios en nuestra vida para que nosotros salgamos en victoria. Así que aun cuando José estaba en la cárcel, al carcelero también le agradó, fue agradable a sus ojos. Y también allí obtuvo la bendición del Señor. De modo que después, cuando entran el panadero y el copero, tienen su sueño, José se lo interpreta, el panadero termina muriendo, el copero vuelve nuevamente donde Faraón, y ahí le hace una promesa, ¿verdad?, de que cuando llegue, pues le va a contar a Faraón sobre él, pero cuando llega se le olvida completamente y todavía pasa 2 años José dentro de la cárcel. Pero seguía pasando el tiempo ahí, pero seguía pasando en condiciones malas, a pesar de no haber hecho nada malo por una falsa acusación, por hacer las cosas buenas delante de Dios. Después de todo ese tiempo, conociendo que a Dios siempre lo tenemos que respetar, amados hermanos, siempre le tenemos que temer. De modo que después de tanto tiempo, ya cuando pues sucede la historia que muy bien conocemos, la de los sueños de Faraón, las vacas, las espigas, y José es libertado de la cárcel por mano de Dios. Y por medio de eso, pues puede alcanzar la bendición, la casa de su padre, porque sabemos que Dios tenía un plan con el pueblo de Israel y que Él llevaba bien las cosas. Asimismo, Dios tiene un plan con nosotros. Bien, he visto que han estado leyendo las Biblias por momentos y la verdad es que yo no es que me enoje porque tal vez en algunos momentos no me hayan prestado atención porque sé que estaban leyendo el texto para pararse buscando la alabanza, para cantarle, y ya se ha llegado el momento, así que yo me voy a sentar y ustedes continúan, nosotros juntos con ustedes, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. El Señor les bendiga. Un sueño tuvo Jacob en la ciudad